Y como sabéis, los primeros salmos que vimos tenían que ver con el carácter de Dios, ¿no? ¿Qué aprendíamos en los salmos de Dios? Luego seguimos avanzando y estas últimas semanas hemos visto qué aprendemos de los salmos o qué nos muestran sobre nuestra actitud, ¿no? Cómo podemos imitar a los salmistas. Y ahora llegamos al último bloque que vamos a ver en los salmos, que es salmos que están relacionados directamente con la persona de Jesús. Entonces, hoy Marisa tiene la difícil tarea de, en el tiempo que tenga, hablar del Salmo 22, un salmo muy largo, pero que Marisa te vamos a pedir que vayas pasando. Y los que estáis hacia atrás, si queréis, veniros hacia adelante. Estamos todos duchados y somos amables, así que si queréis tirar para adelante no hay problema. Adelante, Marisa. Bueno, vamos a empezar leyendo este salmo que la verdad es que nos acerca mucho a la persona de Jesús y a los momentos de la pasión, ¿no? Es el Salmo 22, vamos a buscarlo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aun el que no puede conservar su vida, la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia, a pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Bueno, está claro que aquí vemos a Jesús, ¿no? De una manera muy nítida. Este salmo fue escrito por David y él expresa sus sentimientos, ¿no? Él tuvo una vida, como sabéis, muy dura, momentos muy críticos con el ataque de Saúl, con el ataque de su propio hijo para quitarle el reino. No sabemos exactamente qué momento estaba viviendo David para decir estas palabras, pero lo que está claro es que lo que David dijo sobrepasa con mucho
a su propia experiencia, ¿no? Entonces nos lleva mucho más allá, 1000 años después, cuando se cumplió todo esto, que es una profecía acerca de Jesús. Este es uno de los salmos que se llaman proféticos o mesiánicos, ¿no? Porque hablan del Mesías. Y bueno, pues hemos visto como con mucho detalle dice cosas que se cumplieron a los pies de la cruz, ¿no? y un poco antes. Bueno, pues anticipa estos momentos, e incluso, como alguien decía, un comentarista, incluso una forma de ejecución que no era conocida, que era como la crucifixión, o sea que vemos cómo era el Espíritu Santo el que movía al escritor para decir todas estas cosas. Dice Pedro en el discurso que hizo después en Pentecostés, en el capítulo 2, decía que fue el Espíritu Santo quien guió a los escritores del Antiguo Testamento, ¿no? Habló acerca de David, siendo inspirado por el Espíritu, habló estas palabras, ¿no? Y Pedro también, en la primera carta de Pedro, en capítulo 1, 10 y 11, es un texto que habla de eso, de cómo Dios es el Dios que ha inspirado la palabra y que la ha llevado, ¿no? Y habla no solamente David habló acerca de Jesús, sino, bueno, David en otros muchos salmos también profetizó de Jesús. Isaías, por ejemplo, el capítulo 53 es una profecía muy clara de la cruz también, ¿no? Y dice que, primera de Pedro 1, 10 y 11, que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ellos inquirieron e indagaron acerca de esta salvación, porque claro, iba más allá de lo que podían pensar, ¿no? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras él. Y bueno, pues yo creo que también esto nos ayuda a animarnos a pensar en la autoridad de la palabra de Dios, ¿no? La Biblia no es un libro cualquiera, sino que es la palabra de Dios, es la autoridad, es Dios el que ha inspirado a los escritores y es su propia palabra la que viene a nosotros, ¿no? No son palabras de hombres, sino que es la palabra de Dios. Y Dios ha querido acercarse a nosotros, ha querido iluminarnos y desde la antigüedad ha ido hablando acerca de la cruz, porque en la mente de Dios la cruz estaba desde atrás y era la única solución para la situación del hombre, ¿no? Sin la cruz ninguno de nosotros podíamos alcanzar la misericordia, pero el Señor sufrió para poder darnos a nosotros esa salvación tan grande. Entonces, me impresiona mucho un texto que dice en Hebreos, en capítulo 2, versículo 10, dice la palabra esta, convenía, ¿no? Convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El creador de todas las cosas tenía que sufrir porque iba a ser el autor de la salvación nuestra, ¿no? Entonces, cuando leemos este salmo, nos acercamos a la cruz de Jesús, ¿no? Y la primera parte, hasta el versículo 21, habla un poco de la situación dolorosa que pasó Jesús, los sentimientos profundos que pasó, el sufrimiento físico en la cruz. Y luego, a partir del 22 hasta el final, habla de la victoria de la cruz y la celebración junto con la congregación de esa victoria que ha ganado para nosotros. Entonces, el versículo 1, 2, versículos 1 y 2 que hemos leído habla del sufrimiento, ¿no? Y la oración que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado y estás tan lejos? Clamo de día, no respondes, de noche y tampoco encuentro respuesta, ¿no? Bueno, David está expresando su sentimiento de abandono, ¿no? Tan doloroso, de la lejanía de Dios, ¿no? De que los demás pueden abandonarle, pero que Dios me abandone, ese sentimiento tan duro que tenía David en muchas ocasiones, ¿no? Pero sobre todo vemos el sentimiento de abandono del Señor Jesús en la cruz, ¿no? Esas palabras las dijo Él en la cruz y habla del abandono absoluto que tuvo que pasar Jesús por nosotros. En Mateo 27, 46 se cumple, ¿no? Dice que dijo Jesús, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, habló en el dialecto, en el arameo, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, ¿no? Entonces, a lo largo de este salmo vemos la angustia, la incertidumbre con la confianza, ¿no? Pues, y David pues también tiene momentos de incertidumbre, pero hay momentos de confianza porque recuerda quién es el Señor, ¿no? Y sabe que Dios ha obrado a lo largo de la historia a favor del pueblo de Israel, ¿no? Dice el versículo 3 a 6, sin embargo, tú eres santo, ¿no? Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, nuestros padres confiaron en ti, clamaron a ti y tú les libraste y no fueron avergonzados, ¿no? Porque Dios nunca
nos va a avergonzar cuando confiamos en Él, porque Él es fiel y cumple sus promesas. Entonces tú eres santo, ¿no? Aunque yo me siento así, yo sé que tú eres así. Y también recuerda, no solamente recuerda David cómo Dios ha sido fiel con su pueblo, sino también recuerda su propia vida, cómo Dios ha sido el que le ha librado. En el versículo 9 dice: tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en el regazo de mi madre, ¿no? Y antes de nacer, tú eres Dios, ¿no? Y otra traducción se diría: en vez de estar confiado, me haces estar seguro, ¿no? Entonces, qué bonito, ¿no? Que mirando nuestra propia vida podemos saber cómo el Señor nos ha cuidado, nos ha hecho estar seguros en Él. Y bueno, pues eso impulsa a David a confiar nuevamente y a esperar en Él. Y saber que el Señor le iba a ayudar, ¿no? Hay una similitud un poco cuando Jesús nació. ¿Os acordáis que Herodes, que tenía toda la autoridad y el poder para destruir, que era malvado, que quiso destruir a Jesús porque pensaba que él iba a usurpar el reino? Dios le protegió desde pequeño, ¿no? Y hizo que María y José fueran a Egipto, ¿no? ¿Os acordáis que dice: de Egipto llamé a mi hijo, ¿no? Cuando ya pasó ese tiempo regresaron, cuando ya corrió el peligro, ¿no? Pero aquí en la cruz Jesús no encontró ninguna respuesta, como sabéis muy bien, ¿no? Y por eso hemos podido ser aceptados cada uno de nosotros por el Señor, porque Dios en ese momento es como si rechazara a su hijo, ¿no? Jesús sintió y sufrió sobre él el abandono del Padre, y esa comunión fue quebrada y se sintió totalmente desamparado, ¿no? Dios mío, ¿no? Algo que para Jesús era nuevo, porque Jesús siempre hablaba de la comunión que tenía con el Padre desde la eternidad, ¿no? Por ejemplo, en Juan 17, 24, cuando habla con los discípulos, dice, en la oración que hace por los discípulos, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O Mateo 3, 17, que dice Jesús a sus enemigos: el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo. O en Juan 8, 29 dice: Jesús dijo a sus enemigos, en Mateo 3, 17, cuando Jesús fue bautizado también, ¿no? ¿Qué es lo que dijo Jesús? ¿Qué palabras dijo Jesús? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Una comunión tan cercana, tan íntima de comunión. ¿Qué pasó en la cruz para que esa comunión fuese rota, ¿no? ¿Qué pasó para que Jesús pudiera sentir eso, ¿no? Pues Jesús, justo cuando llega al clímax de su obediencia, al momento de clímax de entregar hasta la muerte su vida, experimenta este desgarro en el corazón, en su corazón, en sus sentimientos, ¿no? Porque se ofreció como nuestro sustituto, por nosotros que éramos pecadores, ¿no? Cuando Él jamás cometió pecado. Por ejemplo, Romanos 6:23 dice: la paga del pecado, que es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Jesús. O 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, que es Jesús, el único que no conoció pecado, por nosotros el Padre le hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. O 1 Pedro 2:24, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. O en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley que nos condenaba por nuestro pecado, haciéndose hecho maldición por nosotros. O sea que en la cruz Jesús fue hecho maldición, por eso el Padre tuvo que apartar la mirada del Hijo por el pecado, y por eso el Padre también cargó en él el castigo que nosotros merecíamos. Como decía un comentario de Timoteo Glasgow, lo dice de una manera muy bien dicha, ¿no? Dice: Jesús asumió esa carga terrible y sintió el peso aplastante de nuestra maldad sobre sus hombros, así como la interferencia que supuso en su relación íntima con el Padre. Eso hizo brotar de su garganta ese grito, ¿no?, del salmista: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo hizo Jesús por obediencia al Padre, ¿no? Lo vemos en Mateo 26, en algunos versículos, cuando dice a los discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y luego, ahora solo en Getsemaní, dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo, sino como tú. Y si hágase tu voluntad, sigue diciendo, ¿no? Y luego al final pues ya asume la voluntad del Padre, y cuando ya ha terminado de orar se acerca a los discípulos: he aquí ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, levantaos, vamos, se acerca el que me entrega, ¿no? Así fue obediente por amor al Padre, pero también lo hizo por amor a nosotros, ¿no? Porque nos amaba, ese gran amor, ¿no? Por ejemplo, Isaías 53 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho.
O sea, le mereció la pena hacer lo que hizo por amor a nosotros, quedará satisfecho a pesar de toda la aflicción que tuvo que pasar. Y también vemos el gran amor del Padre que envió a su Hijo, ¿no? De tal manera amó al Padre, al mundo, que entregó a su propio Hijo por nosotros. Y así que vemos que durante esos momentos de la cruz el Padre ocultó ese momento terrible de la historia, haciendo que hubiera oscuridad en la tierra durante 3 horas, desde las 12 hasta las 3, ¿no? Porque era un momento muy duro donde el Padre estaba castigando al Hijo para poder salvarnos nosotros, ¿no? Para que fuera el sustituto. Dice, los versículos 6 a 8 hace una descripción de cómo, una profecía de cómo se iba a sentir Jesús, ¿no? O cómo los demás le veían a él. Dice, mas yo soy gusano, despreciado, todos los que me ves me escarnecen, estiran la boca y dicen que le libre él, que confiaba, ¿no? Y bueno, es una profecía que habla del trato que recibió Jesús, ¿no? Y que así se cumplió. Sucedió en el pretorio, cuando los soldados romanos se burlaban, y también sucedió en la cruz, que las gentes que pasaban pues se burlaban, y los religiosos también se burlaban y insultaban, ¿no? Y hablaban con él para hacerle daño, y le desafiaban, ¿no? Para que bajara de la cruz, si es que era verdad que lo que él decía, que era hijo de Dios. Dice, yo soy gusano. Realmente a vista de ellos era como un gusano que podían pisotear, ¿no? Yo soy gusano y no hombre, despreciado, desechado entre los hombres, decía Isaías 53, ¿no? Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, fue menospreciado y no lo estimamos. Eso es lo que le pasó, ¿no? Y lo que está profetizado aquí en este salmo. Oprobio de los hombres, como despreciado del pueblo, ¿no? Como un ser despreciable para el pueblo de Israel. Todos los que me ven se burlan de mí, tuercen la boca, menean la cabeza cuando dicen, se encomienda al Señor, pues líbrele él, ya que dice que en él se complacía, ¿no? Fijaros cuántas palabras duras hacia el Señor Jesús. Entonces, en los Evangelios lo vemos contemplado exactamente como sucedió, ¿no? En Mateo 27, a partir del versículo 27, dice que los soldados y el gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas y una caña en su mano derecha, como si fuera una espada. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, o sea, se burlaban de él y decían, salve, rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos, le llevaron a crucificarle, y por el camino los que pasaban le injuriaban, le ofendían, le insultaban, le maltrataban, meneando la cabeza y diciendo lo que hemos dicho antes, ¿no? Tú que derribas el templo y en 3 días lo levantas, sálvate a ti mismo si es que eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, ¿no? Y también los principales sacerdotes le escarnecían, los escribas, los fariseos, los ancianos, o sea, toda la élite de gobierno de Israel, religioso, político, todos a una, aunque fueran enemigos, estaban unidos para maltratar a Jesús, ¿no? Y se burlaban de él, ¿no? A otros salvó. Jesús hizo tantas obras milagrosas, tantas buenas obras por la gente, y en vez de agradecerlo dicen, a otros salvó, pues que se salve a sí mismo, si es que puede, ¿no? Y si es el rey de Israel, pues descienda de la cruz, ¿no? Y que lo veamos, ¿no? Entonces creeremos. Si confío en él, pues que él le libre, ¿no? Y bueno, pues los ladrones también se burlaban de él, ¿no? Entonces vemos cómo el Señor permaneció en la cruz, como cantamos, ¿no? O sea, los clavos no mantuvieron a Jesús en la cruz, sino que fue su amor hacia nosotros, su amor hacia el Padre, su obediencia, ¿no? Los versículos 14 a 15 habla del dolor físico que tuvo que pasar. La verdad, la crucifixión era una muerte de las más crueles que había, ¿no? Y dice que he sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Es como alguien decía, la solidez del cuerpo, ¿no? Que se hace como aguas, que el corazón, que es el que nos da la vitalidad, es como se derrite como cera, ¿no? Ha quedado sin fuerzas, totalmente debilitado. Y luego empieza, a partir del versículo 12 al 16, empieza a utilizar una serie de metáforas que ilustran la gente que le rodeaba y todo lo que pasaba, ¿no? A todos sus enemigos, los malvados, dice que son como los toros de Basán,
Los toros de Basán, Basán era un sitio que está en el norte de Israel, cerca de Jericó, al este, que era hoy lo que se llama los Altos del Golán, ¿no? Y allí era una tierra muy fructífera y había toros muy potentes, ¿no? Eran muy conocidos, eran temibles y fuertes, ¿no? Y dice que fuertes toros de Basán me han cercado, ¿no? Sus enemigos son como los toros de Basán o como los leones rapaces y rugientes que están con la boca abierta intentando con sus fauces destruirle, ¿no? Así es como se sentía Jesús y como realmente era la fiereza de sus enemigos, ¿no? Los perros que me han rodeado, ¿no? Los perros como los perros salvajes, ¿no? Las jaurías de perros que estaban ahí para atacar también. Y bueno, pues habla de la crueldad, dice que se siente rodeado de todos ellos. Él está solo, pero todos le rodean, todos juntos, ¿no? para maltratarle y destruirle. Luego en los versículos 17 y 18 dice: desgarraron mis manos, mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron sobre mí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Pues el dolor físico, ¿no? Podemos pensar un poco en los clavos, ¿no? En las manos, en los pies, pero mientras está sufriendo Jesús en la cruz, dice que mientras tanto la gente le mira, le observa, pero una mirada como si fuera una mirada de diversión, ¿no? Se lo están pasando bien viendo ese espectáculo, ¿no? Incluso los soldados, en vez de tener misericordia o compasión, pues repartieron sus vestiduras, ¿no? para quedárselas. Y lo vemos exactamente como pasó, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo 27, 35, se cumplió totalmente, ¿no? Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta David, aquí lo vemos, ¿no? Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Tuvo que sufrir la vergüenza y las miradas morbosas, ¿no? de la gente, y disfrutando, ¿no? Y la avaricia de los soldados, ¿no? También. Luego, en los versículos 19 a 21, vemos otra vez David. Vemos la experiencia de David y la experiencia de Jesús, ¿no? Mucho más sublime la de Jesús, más profunda, más detallada, pero dice: mas tú, Señor, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, líbrame de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los toros salvajes. Así que cuando ya es el final, ¿no? Pues es un grito de confianza. En realidad, literalmente, si se traduce, es tú me has contestado, ¿no? No líbrame, sino tú me has contestado, tú me has librado. Y esto nos recuerda las últimas palabras del Señor en la cruz, ¿no? ¿Cuáles fueron? Consumado es, ¿no? Hay victoria. Hemos pasado la primera parte y ahora el salmista vuelve a la segunda parte de victoria. Hay victoria, consumado es, la obra de la salvación ha sido hecha, la muerte ha sido vencida y hemos conseguido estar cerca del Señor otra vez, ¿no? Hemos sido recuperados para el Señor. Entonces, vemos en Filipenses, en capítulo 2, que habla de que tenemos que tener ese sentimiento que hubo Jesús, que se humilló hasta hacerse siervo, vino a este mundo, se hizo como hombre, murió, muerte de cruz. Dice: por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla toda rodilla de todas partes, ¿no? En el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es lo que el Padre quiere, ¿no? Que el Hijo sea glorificado. Si el Hijo es glorificado, el Padre se alegra y al revés, ¿no? Si el Padre es glorificado, el Hijo se alegra también, ¿no? Porque es una unidad, ¿no? Entonces, esta nueva sección empieza desde el versículo 22 hasta el final. Hay gozo y gratitud al Señor, ¿no? Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Anunciar el nombre del Señor, pues el nombre del Señor es quién es Él, ¿no? Su misericordia, podemos pensar su misericordia, su fidelidad. Como hemos visto en el versículo 24, no menospreció ni rechazó el Señor el dolor del afligido, ni de él escondió su rostro, ¿no? Sino que lo escuchó. Pues el nombre del Señor, glorificarlo. Y David quiere compartir esto con sus hermanos, ¿no? Quiere compartir lo que el Señor ha hecho por él, y que juntarse a muchas personas para adorar y reconocer esto, ¿no? Y bueno, los que teméis al Señor, alabadle, ¿no? Y luego el versículo 25-26 dice: de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante del Señor, ¿no? Entonces, algunos piensan que
bueno, se refiere un poco a la ofrenda de paz, ¿no? Una ofrenda hecha por gratitud que David quiere hacer, en la cual iba con gratitud, ofrecía un sacrificio, parte del sacrificio lo compartía con el sacerdote, él mismo lo disfrutaba, parte era ofrecido al Señor y también podían ofrecerlo a otras personas, ¿no? Podía incluirse la familia, otros invitados, para que se pudieran gozar de la bondad del Señor hacia ellos, ¿no? Entonces, David aquí incluye pues, a todo el pueblo, ¿no? Y los necesitados, ¿no? Toda esta gente. Bueno, mirando un comentario, pues también Timoteo Glasgow decía esto, ¿no? Que esto se asemeja mucho a lo que es el culto de comunión, los domingos por la mañana, porque nosotros estamos tan agradecidos al Señor por la obra que ha hecho por nosotros que deseamos juntarnos con los demás para compartir esa experiencia de gratitud al Señor y adorar a nuestro Dios por lo que Él es lo que hizo David, ¿no? Y bueno, pues Jesús también cumple eso, ¿no? Dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y es un anticipo de la victoria de la cruz, de la resurrección. Porque, por ejemplo, vemos en Hebreos 2, 12, bueno, un poquito antes en el versículo 9 dice, pero vemos a Jesús coronado de gloria y de poder. Y dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y bueno, pues es lo que el Señor hizo cuando el Señor resucitó. Anunció a sus hermanos, dice, voy a mis hermanos, no me toques, voy a mis hermanos, a vuestros hermanos, a mi Dios y a vuestro Dios, ¿no? Entonces el Señor anunció la victoria, ¿no? La anunció cuando estaban reunidos en Galilea y habló de su poder, ¿no? Cuando estaban en el cenáculo todos recogidos, el Señor también se presentó y anunció, ¿no? Entonces, ya terminando, vemos que hay una ampliación, ¿no? Porque esta alabanza se extiende en el tiempo, hasta los tiempos de Jesús y hasta nosotros, ¿no? Hay motivos, ¿no? Todas las naciones iban a adorar al Señor. La posteridad le servirá. Nosotros le serviremos y la posteridad en el futuro, ¿no? Y cuando el Jesús reine en el reino mesiánico, todos los pueblos, todas las naciones le adorarán. Y pueblo que está aún por nacer. David no sabía nada, ¿no? Pero pueblo por nacer está la Iglesia, estamos nosotros, ¿no? Que participamos de esas bendiciones. Dice versículos 28 y 29, se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino y Él regirá las naciones. Y así lo hará en el reino mesiánico, ¿no? Tanto ricos como pobres, como todos, participarán de esto, ¿no? Dios es el soberano y tiene toda la autoridad y como vencedor será reconocido, ¿no? Y restablecido su reconocimiento, ¿no? Así que vemos que esto traspasa mucho la experiencia de David. Nunca nadie ha podido decir eso, ¿no? De toda la victoria que se gana con esa obra, ¿no? Solamente el Mesías, Jesús, podrá regir a todas las naciones y alcanzará a todos nosotros para que todo el mundo pueda alabarle por la obra que ha hecho. Es el Mesías, ¿no? Y bueno, pues entonces yo solamente quería compartir algunas conclusiones de este texto, ¿no? Que para mí me han hecho pensar, primero, que Dios es soberano, ¿no? Y tiene un plan determinado desde la antigüedad, ¿no? Y ese plan lo ha anunciado y se ha cumplido, ¿no? Y hasta el más mínimo detalle. Todo lo que Él ha prometido se ha cumplido totalmente, ¿no? Estamos todavía esperando lo que queda por llegar. Todavía tiene que cumplirse la segunda parte, ¿no? Su segunda venida. Y yo pensaba en un himno que dice que todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí, rodeado de su luz, siempre sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús nos ha dado, ¿no? Otra cosa es que la Biblia es la palabra de Dios. Dice, Jesús mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O en Mateo 5, 18 dice, en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni una letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Y pues entonces la palabra de Dios hemos de creerla, valorarla, recibirla con entusiasmo, obedecerla y esperar en ella, ¿no? Porque es la palabra de Dios. Y bueno, por último, pues que hemos visto la obediencia del Señor Jesús, ¿no? Cumplió la obra de salvación y cuando estaba en la cruz, que le dijo a Pedro, mete tu espada en su sitio, ¿no piensas que yo puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras de que así debe suceder?
Y bueno, pues también nosotros, aunque la obra de Jesús es única, pero nosotros como discípulos somos llamados también a caminar en el camino de la obediencia, tomando la cruz cada día y siguiéndole. Y luego aprender lo importante de proclamar la bondad del Señor entre nuestros hermanos, compartir las experiencias de lo maravilloso que es el Señor, lo que hace en nuestras vidas y lo que es la obra de la salvación, y pensar que Dios desea que ese mensaje alcance a todos los demás. Así que proclamar también y anunciar este mensaje entre todos los pueblos, entre todos los que nos rodean. Que el Señor nos ayude a ello. Bueno, muchas gracias, Marisa. Como habéis visto, era un salmo súper largo, súper denso, pero lo ha resumido súper bien. Así que gracias, Marisa. Y pensando en este salmo, quizá no vamos a hacer las preguntas para poder orar más, pero dos pensamientos. Por uno, el pensar cómo, Rey David, pero adelantando a Jesús, cómo Jesús nos considera hermanos. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Pensamos en Dios, en Jesús como Rey, pero también Jesús es como nuestro hermano mayor. Y cuando pienso en esa imagen, de verdad me conmueve, ¿no? Jesús como nuestro hermano mayor. Y otra escena que me conmueve, que seguramente ocurriría, Jesús era judío y en las sinagogas los sábados leían los salmos, los cantaban. Y yo me imagino a Jesús, no sé, de adolescente, de muy joven, cantando este Salmo 22 y pensando quizá, un día, este seré yo. Y en vez de huir y escapar de su misión, leyendo el Salmo 22 pensaba, este seré yo, ¿no? Entonces, si os parece bien, vamos ahora a orar en respuesta a este Salmo que nos habla tan profundamente de lo que nuestro Señor Jesús tuvo que sufrir por amor a nosotros.